Hola. Voy a pasar a comentar el vídeo de hoy esta vez al principio en lugar de al final del vídeo. Hoy vamos a entender una parte importante del libro donde se habla de cómo pensaban ya algunos filósofos muy antiguos acerca de la ley natural. Aristóteles, Platón, Sócrates y los pitagóricos, todos ellos trataban de entender qué hay detrás de nuestras acciones, qué principios nos guían por dentro, aunque nadie nos los haya escrito antes. Es interesante ver cómo estos pensadores ya sentían que existen ciertos caminos verdaderos, algo interno que nos dice que está bien o mal, sin necesidad de que alguien nos lo imponga. Por ejemplo, los pitagóricos creían que hasta las matemáticas tienen armonía con lo natural. Decían que todo, incluso la conducta humana, debe responder a razones universales, como el lenguaje de la geometría sagrada o la proporción áurea. Solo que, al final, muchos de esos sistemas terminaron siendo usados por otros pocos para controlar a muchos, y se perdieron en la política, en el poder institucional. Pero quiero detenerme un momento en algo más sencillo: si estos pensadores tenían razón, si hay algo en nosotros que entiende lo justo y lo injusto por sí mismo, entonces, ¿por qué no confiamos más en eso hoy? ¿Por qué tenemos miedo de decidir basándonos en lo que sentimos profundamente bueno, correcto y coherente? Y esto me lleva a pensar en que tal vez exista una luz interior, una ley natural, que no está fuera sino dentro de cada uno de nosotros. Una ley que no fue creada, sino descubierta en nosotros mismos. Como cuando decides ayudar a alguien sin que te lo diga nadie. No hay premio, ni reconocimiento, simplemente haces lo que tu corazón te dice que debes hacer. Esa acción, ese impulso, esa quietud moral, eso también es ley natural. Una luz silenciosa, oculta entre tantas normas artificiales, pero viva. Y si prestamos atención, puede volverse nuestra guía más clara. Porque aunque vivamos bajo leyes escritas, podemos volver a sentir las leyes naturales, nuestro derecho a elegir, a actuar coherentemente, a tratarnos con justicia mutua. No todas las leyes están hechas para servirnos. Muchas veces fueron hechas para servir a otros. Pero la ley natural no sirve a nada ni a nadie. Solo responde a lo que somos realmente. Así que si hay algo en este capítulo que te ha llegado, quizás sea esto: que no necesitas ir tan lejos para encontrar tus derechos verdaderos. Ya están ahí, dentro tuyo. Solo falta que los reconozcas. Que los nombres. Que los actives. Porque si eres consciente, libre y racional, entonces, naturalmente, tienes derecho a decidir tu vida. Concepto de ley natural en la filosofía anterior a Aristóteles y sus exponentes destacados. La ley natural es un concepto que ha sido objeto de estudio en la filosofía desde la antigüedad hasta nuestros días. Se refiere a un conjunto de principios universales y necesarios que rigen el funcionamiento de la naturaleza y la vida. Previamente a la etapa aristotélica de la filosofía, los anclajes para hablar de moral y conocimiento se encuentran en Platón, Sócrates y la escuela pitagórica en lo que concierne al consenso para Occidente. Veamos brevemente qué cosmovisión tenían estos referentes de la ley natural. Los pitagóricos creían que los principios matemáticos y geométricos que regían la ley natural también se aplicaban al comportamiento humano y a la sociedad. Según ellos, la ley natural proporcionaba una guía para la conducta humana y para la organización de la sociedad. Creían que aquella estaba en armonía con la voluntad divina y que era la base de toda ley humana. De modo que la ley natural era más importante y válida que cualquier ley de los hombres. Y que estas leyes humanas debían estar en consonancia con la ley natural para ser justas y válidas. Sócrates no dejó obra escrita. Y básicamente hay que remitirse a Platón o a Jenofonte para conocer su pensamiento. Los cuales presentan a Sócrates como un modelo de virtud y justicia. Alguien que se esforzaba por vivir de acuerdo con sus principios morales. Mirando a todos los hombres por igual. Incluso a los esclavos. Cuya condición de esclavitud no era algo inherente para él, sino consecuencia de su ignorancia y falta de virtud. Al parecer, Sócrates miraba al hombre como un ser que requería completarse a través del conocimiento y la autoindagación. Y buscaba enseñar a otros a hacer lo mismo.
Platón sostuvo en sus obras La República y Las leyes que la moralidad y las leyes deben estar basadas en principios objetivos y universales, y que es posible conocer estos principios a través de la razón y la educación. Platón también enfatiza la importancia de la virtud y la justicia en la sociedad, y sostiene que las leyes deben ser diseñadas para fomentar estas cualidades en la población. Las grandes influencias en la ley natural. Aristóteles y Tomás de Aquino. Pero históricamente se considera que en la Edad Antigua, el concepto de ley natural fue desarrollado especialmente por la figura prominente de Aristóteles y más adelante, en la Edad Media, por pensadores como Tomás de Aquino. Estos dos autores cobran especial protagonismo en todo este texto, siendo frecuentemente citados por otros filósofos y sirviendo como puntos de referencia a conceptos clave. En la teoría de Aristóteles, la ley natural es entendida como un principio activo que impulsa a las cosas a alcanzar su fin natural, es decir, su perfección. Para él, la ley natural es una ley objetiva que rige el universo y que se encuentra en todas las cosas, tanto en los seres vivos como en los seres inanimados. Por su parte, Tomás de Aquino entiende la ley natural como un principio de razón que se encuentra en la naturaleza, y que nos permite conocer la moralidad y la ética. Para él, la ley natural es una expresión de la voluntad divina y es accesible a través de la razón humana. La importancia del concepto de ley natural en la historia de la filosofía radica en que ha sido una herramienta fundamental para entender la naturaleza de la realidad, y para establecer principios morales y éticos. Además, ha sido un tema recurrente en la reflexión filosófica a lo largo de la historia y sigue siendo relevante en la actualidad, tanto en el ámbito teológico como en el científico y jurídico. Profundizando en el pensamiento de Aristóteles, su teoría de la naturaleza y la ley natural en la ética. Aristóteles es considerado uno de los principales filósofos que desarrolló teorías en muchos de los ámbitos de conocimiento de la época: lógica, oratoria, moral, política, ciencia, etc. Y la teoría de la ley natural no es una excepción en su extensión sapiencial. En su obra, Aristóteles entiende la naturaleza como un principio activo que impulsa a las cosas a alcanzar su fin natural o perfección. Según él, todas las cosas tienen un fin o telos natural, y es el movimiento hacia ese fin lo que constituye la naturaleza de cada cosa. Para Aristóteles, la ley natural es un principio objetivo que rige el universo y se encuentra en todas las cosas, tanto en los seres vivos como en los seres inanimados. La ley natural es entendida como el movimiento hacia el fin natural de las cosas, es decir, su perfección. Es un principio que se encuentra en la naturaleza y que es independiente de la voluntad humana. En cuanto a la ética, Aristóteles entiende que la ley natural es un principio de razón que nos permite conocer lo que es bueno para el ser humano y lo que no lo es. La ley natural es un principio que nos permite conocer la justicia y la injusticia, y nos permite actuar en consecuencia. Siguiendo a sus antecesores filosóficos, Sócrates y Platón, Aristóteles señala la posibilidad de aplicación universal en la recta acción, más allá de arbitrios políticos y condicionantes sociales. En su pensamiento pueden distinguirse fuentes comunes con los principios de derecho generalmente aceptados a día de hoy. Así, una de las primeras contribuciones documentadas acerca del principio jurídico de intencionalidad en el acto juzgado se puede atribuir a Aristóteles, cuando, en su compendio de escritos, Ética a Nicómaco, dice: siendo las acciones justas e injustas las que hemos dicho, se realiza un acto justo o injusto cuando esas acciones se hacen voluntariamente. Pero cuando se hacen involuntariamente no se actúa ni justa ni injustamente, excepto por accidente. Pues entonces se hace algo que resulta accidentalmente justo o injusto.
Aristóteles no formuló explícitamente el principio, no hacer a los demás lo que no quieras que los demás te hagan a ti, en sus obras éticas. Pero sí abordó temas relacionados con la justicia y el trato justo hacia los demás. También en su obra, Ética a Nicómaco, Aristóteles sostiene que la justicia consiste en tratar a las personas de forma equitativa y proporcional, y en dar a cada uno lo que le corresponde según sus méritos y sus necesidades. En este sentido, podemos decir que el principio, no hacer a los demás lo que no quieras que los demás te hagan a ti, se encuentra implícito en su concepción de la justicia. Aristóteles también habla de la amistad en su obra, Ética a Nicómaco. Y en este contexto se pueden encontrar ejemplos concretos de cómo entendía él el trato justo hacia los demás. Aristóteles distingue 3 tipos de amistad: la amistad por placer, la amistad por interés y la amistad por virtud. En la amistad por virtud, que es la más elevada según Aristóteles, los amigos se quieren mutuamente por sí mismos y buscan el bien del otro de forma desinteresada. En este tipo de amistad, el principio de tratar a los demás como a uno mismo se hace evidente, ya que los amigos se tratan con respeto, justicia y consideración mutua, y es lo más próximo a la acción por naturaleza en el ser humano. Por ejemplo, si yo valoro la sinceridad en mis amigos, debería ser sincero con ellos en todo momento, y esperar que ellos también lo sean conmigo. Si me gusta que mis amigos me escuchen cuando necesito hablar, debería hacer lo mismo por ellos y estar disponible cuando ellos necesiten hablar conmigo. De esta manera, el principio de tratar a los demás como a uno mismo se aplica en la amistad por virtud de Aristóteles, en la que los amigos se tratan con respeto y justicia mutua. Aristóteles no usa explícitamente la expresión ley natural, sino que utiliza términos como naturaleza o ley divina para referirse a lo que hoy en día entendemos como ley natural. A continuación presentamos algunas frases de la obra de Aristóteles que ilustran la necesidad de acatar la ley natural. La naturaleza hace nada en vano. Física. Libro 2. Capítulo 8. La ley divina es más poderosa que cualquier ley humana, ya que es la que rige todas las cosas en el universo. Política. Libro 3. Capítulo 1. Los seres humanos deben vivir de acuerdo con la naturaleza, ya que sólo así pueden vivir una vida plena y feliz. Ética a Nicómaco. Libro X. Capítulo 7. La naturaleza tiene un orden y una razón que deben ser respetados por los seres humanos si quieren vivir en armonía con ella. Política. Libro 7. Capítulo 15. La ley natural se deriva de la propia naturaleza, y es la que rige las acciones de los seres humanos. Ética a Nicómaco. Libro V. Capítulo 7. Aristóteles considera más bien un principio rector de la conducta humana. Y en ausencia de expresión mejor, hoy lo llamaríamos ley natural, entendido como la ley divina o la razón de la propia naturaleza. Como principio que es, para Aristóteles es fundamental para la vida humana y debe ser acatado y respetado. En resumen, para Aristóteles, la ley natural es un principio objetivo que rige el universo. Se encuentra en todas las cosas y tiene como fin llevar a las cosas a su perfección. Además, es un principio de razón que nos permite conocer la moralidad y la ética. Su teoría de la ley natural es una de las principales aportaciones de Aristóteles a la filosofía y ha influido profundamente en la reflexión filosófica posterior. En consonancia con el entendimiento aristotélico, otras escuelas filosóficas del ámbito greco-romano desarrollaron visiones similares sobre la ley natural. Como por ejemplo, los estoicos y su primer exponente Zenón de Citia, quien tomaba el derecho natural como equivalente a la ley de la razón, con validez universal, en cualquier lugar, al margen de costumbres u otros factores sociales,
que para Zenón eran meras circunstancias y no esencias fundamentales. Obligando la razón a todos los hombres por igual. Sin importar quién seas o dónde estés. Profundizando en el pensamiento de Tomás de Aquino. Su teología y su interpretación de la ley natural. Tomás de Aquino es considerado uno de los principales pensadores medievales que desarrolló el concepto de ley natural. En su teología, Tomás de Aquino entiende la ley natural como un principio de razón que se encuentra en la naturaleza y que nos permite conocer la moralidad y la ética. Según él, la ley natural es una expresión de la voluntad divina y es accesible a través de la razón humana. La visión escolástica, de la que Aquino es el exponente más relevante, no renuncia a cuestiones de fe, sino que busca reforzarlas mediante la comprensión racional de lo observable, y recuperando visiones clásicas como la de Aristóteles acerca de la naturaleza. Si bien diferenciándose de él en que la propia naturaleza contiene la posibilidad de comprensión de la voluntad divina. Para Tomás de Aquino, la ley natural es un principio universal que se encuentra en todos los seres racionales, y que les permite conocer lo que es bueno y malo. Se debe destacar que para el tomismo, la visión de la escolástica en los ojos de Tomás de Aquino, la divinidad está sujeta a la ley natural, que es vista como una realidad objetiva que rige el comportamiento de todas las cosas en el universo. Esto significa que, para Tomás de Aquino, Dios no puede actuar arbitrariamente en el mundo y está sujeto a las leyes naturales que él mismo estableció en la creación del universo. De esta manera, la ley natural es vista como una reserva de derecho anterior incluso a la divinidad, lo que hace que Dios dependa de ella en cierto sentido. Esta consideración, y el hecho de que el derecho canónico reconozca las doctrinas tomistas, deja una puerta abierta de inmenso valor para el ejercicio del derecho en la capacidad privada, como se podrá vislumbrar en algún momento en esta u otra obra. Sin embargo, es importante destacar que, para Tomás de Aquino, la ley natural no es vista como algo que limita la omnipotencia de Dios, sino como una expresión de su sabiduría y bondad. Es decir, Dios no está sujeto a la ley natural en el sentido de que esté limitado por ella, sino que actúa de acuerdo a ella porque es parte de su propia naturaleza y porque así lo ha querido para el bien de su creación. En este sentido, la ley natural es una manifestación de la voluntad divina, y un medio para que las criaturas racionales puedan entender esa voluntad y actuar conforme a ella. Tomás de Aquino, como filósofo y teólogo de la Edad Media, no habla específicamente sobre la universalización del derecho por encima de la política y los estados, términos modernos no usados en su tiempo, pero algunos de sus escritos pueden ser interpretados en este sentido. A continuación se presentan algunas citas que podrían apoyar la idea de la universalización del derecho y este enfoque en la ley natural. La ley debe ser justa, razonable, dirigida al bien común, y promulgada por aquellos que tienen el cuidado de la comunidad. Summa Theologiae. 2.2. Q. 57. A. 2. En esta cita, Aquino establece que la ley debe estar dirigida al bien común y promulgada por quienes tienen el cuidado de la comunidad, lo que sugiere que la ley debe estar por encima de la política y los estados particulares. La justicia no depende del número de personas que participan en ella, sino del hecho de que se ajusten a la verdad. Summa Theologiae. 2.2. Q. 58. A. 10. Aquí Aquino sostiene que la justicia no depende de mayorías ni minorías, lo que implica que el derecho debe ser universal y aplicable a todas las personas, más allá de caprichos temporales o de poderosos intereses económicos. La ley es la razón escrita en el corazón de los hombres. Summa Theologiae. Y 2. Q. 91. A. 2.
En esta frase, Aquino afirma que la ley es algo intrínseco a la naturaleza humana, lo que podría interpretarse como una noción de derechos humanos universales, y que trascienden conveniencias culturales o gubernamentales. La ley natural es la misma para todos los hombres. Summa Theologiae. I 2. Q. 94. A. 2. Aquí Aquino establece que la ley natural es idéntica para todos los seres humanos, lo que indica que existe un fundamento ético común para toda la humanidad, y que no varía según cultura, religión o ideología política. Es importante señalar que la interpretación de estas citas de Aquino en el sentido de la universalización del derecho es discutible, y puede ser objeto de debate entre estudiosos de su obra. Para Tomás de Aquino, la síntesis de la ley natural es un principio de razón que se halla en la naturaleza, y que nos permite reconocer lo correcto y lo incorrecto. Es una expresión de la voluntad divina, y es alcanzable mediante nuestra propia inteligencia racional. Es un principio universal que se encuentra en cada persona consciente y racional, y que les permite discernir lo bueno de lo malo. Su lectura de la ley natural es una de las mayores aportaciones de Aquino a la teología y continúa inspirando la reflexión filosófica contemporánea.